gusta a las dos. Además, esta mujer ha sufrido muchísimo en su vida, muchísimo. Nació a finales del siglo XIX, en 1890, y murió en 1966. Y era una poetisa de gran talento. La consideran una de las mejores, o a veces dicen que es la mejor en nuestro país. Perteneció a así llamada la tendencia literaria, pues a principios del siglo XX la literatura que apareció se llamaba siglo de plata, en contraste con el siglo XIX, la literatura rusa del siglo XIX, de Pushkin y de los demás. Y es de verdad, es una poesía maravillosa, maravillosa. Habían un montón de poetas, hombres y mujeres, pero este periodo fue muy corto. Que después de la revolución, después de los años 20, cuando cambió, esos así llamaban a todos estos poetas decadentes. ¿Por qué? Porque los acusaban de ser burgueses, aristócratas, etcétera, etcétera. Akhmatova sufrió mucho en su vida. Se casó con un poeta también muy famoso, Nikolai Gumilov, que también está traducido al español. Se casaron en 1910, tuvieron un hijo, Lev, que después más tarde se convirtió en un filósofo histórico muy famoso en nuestro país, pero antes de llegar a esto también sufrió bastante. En 1921 al marido de Anna Akhmatova le detuvieron, le arrestaron, le acusaron de terrorismo, no, de un complot anti-bolchevique, y le fusilaron. Su hijo, el hijo de Ana, también fue detenido varias veces en los años 30 y le acusaban de terrorismo. Es una cosa muy rara porque en los años 30 ya con Stalin era, no sé, yo creo que es bastante difícil hablar del terrorismo en la Unión Soviética, pero sí que estaban en la prisión varias veces. Y pobre, la poetisa nuestra tuvo que callarse, no se publicaban sus poesías a partir del año 1922 hasta el año 40. La catalogaban burguesa y aristocrática. Y sus poesías, sus versos son maravillosos, señores, son muy sencillos. Y nosotros agradecemos muchísimo que la poesía rusa está traducida ahora, últimamente, en los últimos años, porque la literatura española la tenemos traducida toda está traducida. Cuando yo era pequeña yo ya leí a Doña Perfecta, a Pío Baroja, a Unamuno, a todos, está todo en ruso. Y entonces, claro, en España se traducía primero a los clásicos, ¿no? Y ahora, en los últimos 20 años, apareció muchísima literatura rusa de la época soviética, muy buena y bastante bien traducida. Aunque, como yo también soy traductora, puedo decir que es muy difícil traducir la poesía, conservar la rima esta de Akhmatova, que es enteramente estricta, porque su maestro era Pushkin, y es clásico. Y nosotros, claro, nosotros leemos en clases, somos dos profesoras y leemos en clases la poesía, y nuestros alumnos de otro nivel, del nivel superior ya, se emocionan muchísimo al comprender todo lo que está escrito. En 1940 ya empezó a publicar empezaron a publicar la poesía de Anna Akhmatova, pero en 1946 otra prohibición. Ella misma lo recuerda de la manera siguiente: salió de su casa e iba por la calle, y toda la gente quien la reconocía y conocía la saludaban y la preguntaban: ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Y ella se sorprendió porque estaba sana. Los que se murieron, ya se murieron, su primer marido, su segundo marido, que también se murió en el campo, y estaba bastante bien de salud. Entonces, ¿por qué la preguntan todos qué pasa? Y al final uno le dijo:
señora Ana, ¿usted no ha leído los periódicos de hoy? ¿Y qué pasa? No, no he leído. A usted la llaman enemiga del pueblo. En la Unión Soviética esta frase era una cosa tremenda. El ser enemigo del pueblo en la época de nuestro Stalin es o morirse o estar en el olvido o terminar en el campo. Bueno, ¿y por qué enemiga del pueblo? ¿Por qué? Porque por tener misticismo, erotismo en su poesía. Yo no encontré ningún erotismo en sus poemas. Y la indiferencia política. Yo creo que esto fue lo más importante. Y después, claro, ya llegó la primavera, como decimos, y voy a decir que después ya en los últimos años de su vida recibió, claro, elogio, la aprobación de sus contemporáneos después de cuando se murió Stalin, y en el extranjero. En 1962 estuvo nominada al Premio Nobel de Literatura, obtuvo el Premio Internacional de Poesía, fue nombrada doctor honoris causa por la Universidad de Oxford. Su funeral, celebrado en la Catedral de San Nicolás de San Petersburgo, fue multitudinario. Se murió en 1966. Pero había un poema que se llama, que escribió durante la guerra, que se llama el poema Sin héroe, poema без героя, que no fue publicado hasta 1966, después de su muerte. Pues eso es en breve, y para nosotros, claro, su poesía es todo lo que escribió. Por ejemplo, tiene un poema que se llama Requiem, dedicado a la memoria de todos los que murieron en los años 30, cuando su hijo estaba encarcelado. Y hemos preparado dos pequeñas poesías. Pues la primera la lee Yulia, по-русски и по-испански. Музе. Муза-сестра заглянула в лицо. Взгляд ее ясен и ярок. И отняла золотое кольцо, первый весенний подарок. Муза, ты видишь, как счастливы все. Девушки, женщины, вдовы. Лучше погибну на колесе, только не эти оковы. Знаю, гадая, и мне обрывать нежный цветок маргаритки. Должен на этой земле испытать каждый любовную пытку. Жгу до зари на окошечке свечу и ни о ком не тоскую. Но не хочу, не хочу, не хочу знать, как целуют другую. Завтра мне скажут, смеясь зеркала, взор твой не ясен, не ярок. Тихо отвечу, она отняла Божий подарок. Voy a intentar leer esto en español. A la musa. La musa hermana ha mirado mi rostro con ojos claros, llenos de luz. Tras sacarme del dedo el anillo de oro, primer regalo de la primavera. Mira, musa, qué felices son todas, las mujeres, las chicas, hasta las viudas. Prefiero la tortura y la muerte a esta clase de cadenas. Ya sé, con afán adivido, deshojaré también la tierna margarita. Todas las criaturas de la tierra han de padecer penas de amor. Hasta el alba arde mi vela y no suspiro por nadie. No, por nada del mundo quiero saber cómo él besa a otra mujer. Mañana, riéndose, me miran los espejos. No hay brillo en tus ojos ni luz. Contestaré bajito. Ha venido la musa y me arrebató el regalo divino. Bueno, pues yo voy a leer una poesía que se llama Tierra Natal. Es sobre el amor a la patria, sobre el amor a tu tierra.
Y, por ejemplo, cuando hablamos del amor a la patria, a la tierra, siempre usamos las palabras así bastante altas, ¿no? El amor querido, amado, etc. Veréis que en este verso ella usa las palabras muy sencillas, hablando de la tierra, muy sencillas, mugre, lodo, ya veréis. Y pone como epígrafo, pone una cosa, pone 2 líneas de una poesía que escribió en 1922 sobre los rusos, cómo somos, nuestro carácter, cómo somos nosotros. Y puso el epígrafo. Voy a ponerme las gafas. No hay gente en el mundo menos dada al llanto, más sencilla y altiva que nosotros. Pues se llama la tierra nativa, o natal. І в мірі нет людей бесслёзней, надменнее и проще нас. В заветных ладанках не носим на груди, а не стихи навзрыд не сочиняем. Наш горький сон она не бередит, не кажется обетованным раем. Не делаем ее в душе своей предметом купли и продажи, хворая, бедствуя, не модствуя на ней, о ней не вспоминаем даже. Да, для нас это грязь на калошах, да, для нас это хруст на зубах, и мы мелем, и месим, и крошим тот ни в чем не замешанный прах. Но ложимся в нее и становимся ею, оттого и зовем так свободно своею. En español. Tierra nativa. No la llevamos en amuletos sobre el pecho, ni componemos versos quejumbrosos sobre ella. No altera nuestro amargo sueño, ni la consideramos el cielo prometido. No es en nuestra mente objeto de compra o venta, sufriendo, enfermos, errantes sobre ella, ni siquiera la recordamos. Sí, para nosotros es el barro de los chanclos, para nosotros sí es la arena que cruje entre los dientes, y pisamos, aplastamos, deshacemos ese polvo que no tiene culpa, pero yacemos en ella, y en ella nos convertimos. Y por eso, con toda libertad, la llamamos nuestra. Hola, buenas tardes. Soy Pilar Torres. Os voy a leer 2 reflexiones de una poetisa india. Hemos descubierto un nuevo tipo de libertad en la jubilación, libertad de hablar con verdad y con pasión acerca de lo que queremos. Y la otra, no quiero nada, no espero nada, no le temo a nada, por lo tanto soy libre. Durante nuestra vida son los deseos, las esperanzas, los miedos los que nos esclavizan. Muchas gracias. Hoy voy a hablar de una persona a la que admiro por sus logros, María Jesús Alvarado Rivera, la primera escritora feminista del Perú. Fue una mujer que pasó su vida protestando contra todo tipo de ley contradictoria, injusta, e intercediendo por una nación democrática y moderna que incluyera en su seno a todas las mujeres y a los indígenas. Las empresas sociales que Alvarado realizó y los escritos que ha dejado prueban que asumió un liderazgo político, intelectual y pedagógico, mediante el cual construyó una nueva plataforma en la que otra concepción de poder y de la cultura nacional permitirá la participación democrática de los sectores excluidos. Nació en Chincha, departamento de Ica, en Perú. Desde los 20 años trabajó como pedagoga vanguardista. Fundó el movimiento Evolución Feminista y creó la Escuela de Talleres Moral y Trabajo. Organizó el Consejo Nacional de Mujeres del Perú y fue encarcelada por su papel de socióloga y periodista combativa. Lo que le induce a Alvarado a esta lucha fue que con 15 años de edad solo le permitían a las mujeres estudiar 3 años de primaria. Siempre encontramos una luz al final del túnel. Todo es posible si buscamos con ese corazón luchador que todos llevamos dentro. Muy bien. Gracias. Ahora pasa a leer Gabriel.
Gabriela Díaz. Gracias a la Comisión de Organización y al Centro Uruguayo por la invitación. Bueno, de todas las cosas que se han de decir cosas tan bonitas, algunas. Cuando me invitaron a comentar lo más propio, el deseo, no porque hablemos de amor estamos hablando de deseo, hay que distinguirlos. Por amor se puede llegar a lo peor si no está articulado al deseo, ¿no? Si el goce, o sea, el goce en el sentido de que en la satisfacción de algo, pues hay veces que cuando nos excedemos en la satisfacción, pues hay un poquito de sufrimiento, como cuando uno se pone a comer y come y come y come de más, ese exceso de comida ya nos hace sentir mal, porque no encontramos, ¿no? Y esto es más o menos la concepción del goce. En lo que hacemos, muchas veces hay goce, porque hay algo que nos hace, y cuando faltan palabras hay actos, ¿no? O sea, un pasaje al acto, por ejemplo, es el suicidio. Luego de matar a una mujer, pues está el suicidio, el hombre generalmente, muchas veces se mata, ¿no? Y eso es un pasaje al acto. Y un pasaje al acto que, si estuviera materializado un poco más por la palabra, pues no sería tal. Porque pasa por el conocimiento de uno, de lo que tiene que ver con uno, con la historia de cada uno, para entender las elecciones que hace y qué puede hacer con eso, con su manera de disfrutar y con su manera de sufrir. Entonces creo que solamente esta parte de repente es la que a veces tengo la intuición de que tendríamos que preguntarnos más sobre esto, además de la legislación. Ahora viene Maribel Alonso. Hola, buenas tardes. Estaba oyendo antes a la compañera que ha leído el texto de María Zambrano sobre el tema del poder nazista y el poder y la inteligencia nazista y el cómo se aplica, ¿no? Creo que yo tenía pensado hacer unas reflexiones que no por sabidas son menos olvidadas, porque realmente creo que a las mujeres se nos ha aplicado y esta inteligencia del tipo nazi. Por eso mis reflexiones se titulan de alguna manera El maltrato y sus metáforas, porque el maltrato viene de mucho más allá de un hecho puntual que en un momento determinado todos repudiamos. Voy a leerlo para ser rapidita y, bueno, y contaros un poquito lo que pienso y en lo que deberíamos pensar y en lo que deberíamos pedir a la sociedad, ¿no? Mucho se habla del maltrato, centrándolo muchas veces en el maltrato de género, materializado en el físico y como mucho, y ya es ahora importante, en el psíquico, sin más, aunque digo por esto ya es un logro. Yo quisiera centrarme en estos otros aspectos que a veces no tan evidentes a los ojos, pero no por ello menos importantes y a veces causa de los otros, de los primeros. Si nos remontamos en el tiempo, vemos a través de la historia que la mujer ha sido objeto de los más peregrinos pensamientos por parte de la filosofía, por parte de la religión, por supuesto, por parte de la historia en sí misma y de la política, ¿no? Ha tenido un trato discriminatorio y vejatorio. Hace ya tan solo hace 200 años que un clérigo, Tomás Gisborne, y otros autores después defendían que el cerebro femenino... Por lo menos, China, Ruanda, Ciudad de Juárez, en otros términos. ¿Tanto vale el cromosoma Y? Y perdónenme, caballeros, ¿pero tanto vale un pene? ¿Tampoco vale el útero, que es la forma y que alimenta la vida? Muchas gracias. María José. En una historia, estos minutos que voy a hablar están dedicados a las mujeres que viven y mueren en silencio. Estas mujeres que no hablan, solamente hablan con los ojos, con las miradas, y que esos silencios a veces tienen más fuerza que las palabras. Y a veces las compadecemos, pero no siempre las entendemos. De haber visitado hacía tiempo una iglesia, de tener presente la desgracia que había vivido día a día, el hambre que había padecido, el hijo que Dios se había llevado, el frío que había pasado por no tener leña para encender el fuego. A pesar de todas las desgracias, miraba el cielo y sus ojos parecían gritar: gracias, Dios mío. Sus ojos de repente miraron hacia un rincón, donde se encontraba el hombre que había sufrido con ella los sinsabores de la incomprensión y la injusticia de la vida. Él la miraba en silencio,
con el llanto casi a ras de los ojos. Daba vueltas a su boina haciéndola girar entre sus dedos. Su cuerpo se descargaba sobre el respaldo de la vieja mecedora. El hombre miró el despertador colocado sobre la mesilla. Eran las 4 de la madrugada. Echó una mirada a su hermoso perro que tanta compañía le había hecho en los días de caza. Sus ojos se cruzaron con los de la mujer. Durante unos instantes la miró. Ella me miró mentalmente, habló. Quisiera decirte tantas cosas y no sé, no he sabido nunca. Mírame y escúchame. Nos hemos hablado tantas veces en este lenguaje que ya he olvidado el de las palabras. Y sé que las hubieras necesitado y yo también las tuyas. Es posible que no nos hubiéramos sentido tan solos, pero casi nunca lo hicimos. Y te amé tanto, deseé tantas veces acariciarte, amarte, besarte y sentir que tu corazón palpitaba dentro del mío. Maldita vergüenza y maldito orgullo. Dios, si no te hubieras llevado al Mauricio. Aún lo recuerdo como si fuera ayer. Han pasado 45 interminables años. Era solo un niño, alegre y vivo. De repente empezó a sentirse triste. Dejó de jugar y perdió interés por todo. Hicimos todo lo posible, te supliqué, te ofrecí mi vida, te pedí que no te lo llevaras. Era lo único que teníamos en este mundo, pero no me escuchaste. Jamás nos quejamos, soportábamos todo lo que nos dabas con alegría, y era tan poco. Un día nos diste lo más maravilloso, casi era un sueño. ¿Para qué? Para llevártelo tan pronto y dejarnos destrozados de soledad y tristeza. Los ojos de la mujer aún le miraban tiernamente. Él apartó los suyos de los de ella. No, mujer, no me niegues, no quiero que me veas llorar, y debería hacerlo, aunque fuera una sola vez. El hombre quedó inmóvil y escuchó el silencio. Hoy aterrador. Habían existido tantos en sus vidas, pero nunca como este. De repente sintió un escalofrío y un miedo inmenso. La mujer le sonreía tímidamente, como adivinando sus pensamientos. De pronto, la paz de la mujer se había transfigurado. Su expresión era casi de éxtasis. Ella le miró sonriendo con sus ojos ya casi sin luz. Su boca se estremeció con sus